me gustaría pasar a esta parte que va a ser altamente productiva, no solamente para el taller que nos ocupa. En realidad, el estado del arte es una cuestión muy interesante que seguramente si nos hubieran enseñado en los primeros años de la universidad cómo hacer un trabajo de investigación considerando estos aspectos primeros, no hubiéramos estado en los afanes que nos hemos encontrado varias veces al momento de hacer nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la importancia del estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte ha sido denominado también el balance de la cuestión. Es una de las primeras tareas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su elaboración va a consistir en la traducción de la palabra investigare, investigación, que quiere decir seguir el rastro, o seguir las huellas, que va a ser un acto importante en este caso, acerca del tema que pretendemos investigar. De ahí que simbólicamente hemos colocado aquí estas huellitas, ¿no es cierto? Porque yo no soy esta persona que está dando el primero ni el último paso. Antes han habido ya varios pasos que yo no puedo desconocer si quiero dar el siguiente paso. Y por eso hay un refrán bien bonito que dice, nadie investiga lo que no sabe. Y evidentemente, lo que nosotros en este momento no sabemos es sobre nuestro tema. Porque si supiéramos ya sobre nuestro tema, con seguridad no sería necesario que ya investiguemos. Para el taller de producción científica, elaboración de un perfil de investigación, la primera tarea que se da es revisión del estado del arte. Y para eso tenemos que tener claro qué es el estado del arte. Esta primera tarea, entonces, que nos va a ocupar seguir la huella de los otros investigadores que ya han trabajado sobre mi tema, va a ser fundamental por una razón muy básica. Me va a permitir determinar cómo ha sido tratado el tema de mi investigación y cómo se encuentra en el momento de realizar cualquier propuesta de investigación, formular un problema, plantear un objetivo. Yo no puedo saber con qué metodología voy a aplicar si X o Z es la mejor, porque tampoco conozco cuáles son las tendencias, es decir, detrás de esta curva. Yo no sé si me espera una bajada, o perdón, después de esta cima, no sé si me espera una bajada o me espera una curva. Y desconozco qué se ha hecho ya antes. Y lo que queda además detrás de la imagen, tampoco sé qué es lo que ha ocurrido. Si también me puedo encontrar con pasos más seguidos, pasos muy distanciados, o de repente no hubo pasos antes. Entonces, el estado del arte, decía Barragán, Quintanilla, autoras nacionales, van a ser las primeras fases en las cuales vamos a hacer referencia sobre todo al mayor nivel de desarrollo que se haya conseguido sobre cualquier tema, ya sea, por ejemplo, en el campo científico, académico, en el campo tecnológico, en el campo de las ciencias sociales, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Dentro del ámbito, por ejemplo, de tecnológico industrial, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué avances estamos teniendo? Dentro del ambiente, por decir, educativo, ¿qué fenómenos importantes están aconteciendo en mi tema? En cuanto a las TICs, ¿qué se habla? Gran parte de ustedes está trabajando sobre TICs, algunos están trabajando sobre competencias. ¿Qué desarrollos ha habido respecto de mi tema? Por ejemplo, en la tecnología, ¿qué cosas hay en la industria? ¿Qué nuevos fabricantes? En el campo de la propiedad industrial, ¿qué avances se tienen? En el campo del derecho, en el campo de la educación, en el campo de la salud. Es decir, conocer el balance que actualmente se puede hacer acerca de mi tema. ¿Qué más podemos decir? ¿Para qué sirve? El estado del arte sirve al investigador como referencia para saber qué se ha hecho y evitar duplicar esfuerzos o peor, digamos, volver a descubrir la vacuna contra la poliomielitis cuando ya se ha descubierto. O volver a plantear, por ejemplo, la educación a distancia y ver que de repente no he leído los nuevos retos que hay con este paradigma. O de repente volver a plantear
nuevas reformas en el campo del derecho, por ejemplo, que ya han sido consideradas quizás desechadas o abolidas, si vale el término. Entonces, el estado del arte va a ser una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, porque se trata de ir tras las huellas de mi tema y me va a permitir determinar cómo se ha trabajado, en qué momento se encuentra, qué vacíos existen, y para esa elaboración es importante establecer un periodo de tiempo. De acuerdo a mis objetivos de investigación, yo tengo que ir viendo, y los autores recomiendan dos fases. Una primera fase heurística, en la cual se procede a la búsqueda y a la recopilación de fuentes de información de muchas características, sobre todo en nuestro ámbito y en este periodo histórico, artículos que se encuentran en la Internet, porque las publicaciones de documentos como las tesis, por ejemplo, físicas, o los libros, cada vez son más escasos porque precisamente el conocimiento ya está pasando del periodo físico al periodo digital. Entonces, gran parte de la información de primera mano se encuentra en la red. Es importante también investigar para el estado del arte documentos oficiales o privados, investigaciones que en este caso hayan sido aplicadas como las tesis. Nos pueden servir también audiovisuales, grabaciones, multimedios, trípticos, afiches, en caso comunicados, periódicos, van a ser parte del estado del arte. Luego de esa fase heurística, viene la fase de la hermenéutica, y de ahí la razón de haber hablado tanto de la hermenéutica. Porque luego de la fase heurística de ir buscar, acopiar todo lo que podía estar relacionado con nuestro tema, entramos a la fase hermenéutica. En esta fase, lo más importante es analizar, interpretar, clasificar. Y aquí sí vendría a profundizar lo que algún momento hemos tocado, ¿no? La cuestión del entender, del comprender el texto, que además haya motivaciones y prejuicios, pero además que logremos encontrar el sentido y la empatía subjetiva con lo que el autor nos quiere decir. A partir de ello se seleccionarán los puntos fundamentales y se indican el o los instrumentos que ha diseñado el investigador para ver cómo ha recabado esa información bibliográfica, si en fichas, en matrices. Para revisar el estado del arte, el investigador debe realizar ese proceso de búsqueda que lo puede ir organizando, ¿no es cierto?, a partir de ver, por ejemplo, qué enfoques teóricos se han utilizado, desde qué autores. Este es un ejemplo desde mi ámbito, desde la psicología, donde, por ejemplo, acá hay un trabajo que se ha realizado desde el enfoque cognitivo-conductual, otro desde el integrativo, otro de las terapias de grupo, otro la parte construccionista, otra parte desde la teoría sistémica. Es decir, está viendo qué tipo de trabajos se han ido desarrollando, ¿no? Y qué temas han ido trabajando estos autores. Yo de acá voy seleccionando en esa búsqueda hermenéutica en un correlato con las necesidades de mi realidad, sin duda, ¿no? La ciencia va a tener esas dos características importantes, un componente teórico, que va a ser pero también el componente empírico, donde hay una demanda, una necesidad real, ¿no? ¿Cómo se va a organizar esta información? Hay autores que hablan de 6 momentos. Una iniciación, porque siempre quiero iniciar cuando pase la semana, quiero iniciar mi investigación de acá a 2 semanas en el mes de marzo, ¿no? Que pase el carnaval también, ¿no ve? Hay una tendencia muchas veces a decir, no, que pase nomás el carnaval, después vamos a hacer, lo pospondremos nomás, ¿no? Hay un periodo de iniciación y esa iniciación es hoy, ¿no? Hay que ir seleccionando, porque además este tipo de documentos no aparecen en ese momento, sino que cuando los busco, lamentablemente me pongo nervioso, entro en ansiedad, me aburro, quiero ir a comer, me levanto y al final no inicio nunca. Hay que ir seleccionando cuidadosamente porque aunque hay tanta información, ya también hay una infoxicación. Mucha información en la internet que se vuelve también un problema. Hay que explorar los resúmenes de esos artículos. Hay que ir formulando en un papel también algunas ideas. Este parece interesante, así puedo plantear yo mi problema, este método me gusta. Recopilar ya datos y empezar con la presentación de lo que va a ser el estado del arte. La iniciación, entonces, bien, vamos acá viendo fase por fase la que habíamos mencionado. La exploración donde todavía
tiene este autor un nivel un poco confuso. Y una vez que hemos logrado formular y salir de la incertidumbre es porque ya estamos encontrando una cierta concatenación de nuestro tema con otros autores que también han trabajado lo mismo. Vamos presentando el resultado a partir de qué. Al final les voy a mostrar una guía didáctica muy sencilla con la que trabajo tanto en el pregrado como en el posgrado y realmente me da un resultado muy exitoso y le he logrado validar mi instrumento de tantos años que lo aplico, así que segura estoy que les va a servir mucho. Bueno, miren, acá por ejemplo hay un caso práctico resumiendo la documentación técnica de artículos, tesis, documentaciones, etcétera, a la cual se ha tenido acceso y está relacionado con varios aspectos que tienen que ver en este caso una temática de un estado del arte. Mire, sobre determinada cuestión en este campo de la geometría, cómo ha ido el autor recabando años, viendo qué se conoce sobre simulación, sobre cuestiones de mecánica, sobre cuestiones de pulsaciones, y va identificando los autores que han trabajado haciendo, ¿no es cierto?, un mapeo de la cuestión. Veremos cómo más se puede trabajar. Otros autores, miren lo que plantean. Dicen, un artículo del estado del arte se organiza según los resultados de la investigación, de forma novedosa y que agregue claridad al trabajo. Es un conocimiento general del área, así lo resumen. El artículo enfatiza la clasificación de la literatura, desarrollando una perspectiva y evaluando las principales tendencias. Vamos a ver a qué se va a referir el término de tendencia. Tenemos que conocer, decíamos, si las huellas van recto, suben, bajan o dan una curva, la tendencia, el curso histórico de mi tema, ¿en qué está? ¿Qué pasos les recomiendan otros autores? Estudiar la situación sustancial de la literatura, y esa sustancia se refiere a la lectura hermenéutica. Entender bien, aquí viene el término, vean, tener una visión global, no solamente la mirada de un artículo, sino tener la capacidad de mirar 3, 4, 5 artículos, 6, 7, 10 artículos, para lograr esa madurez y para poder explicar lo que está sucediendo desde una visión de conjunto. Por lo tanto, miren, recopilar, leer, analizar y elaborar precisamente un mapeo de lo que está ocurriendo para chequear la tendencia. Pasos para la construcción. Miren, hay autores que dicen, no son simplemente una lista de artículos con resúmenes cortos de cada uno. Campos señala que, por ejemplo, la cuestión del delito ha sido clasificada o tipificada según tal autor. Por otra parte, Pérez señala que define o redefine de esta otra forma. Flores en 2016 señala lo contrario. Es decir, no es un simple listado, sino que debe haber técnicas para organizar aquello. No hay que copiar y pegar directamente los artículos, sino que interprete, comprenda y hállele sentido a eso. Caso contrario, seguramente puede ser un gran problema el poder plagiar algo que no está citado, o ahora desde la norma APA solamente, hacer citaciones cortas, porque caso contrario, arriba de 40 palabras voy a requerir colocar página del lugar donde he extraído, y mi trabajo no puede ser un simple acopio de lo que dicen los otros donde yo no digo nada. Este balance de la cuestión que significa el estado del arte, cuando hacemos ese estudio documental de los artículos, tesis u otros, ¿no es cierto?, tiene que estar organizado también siguiendo el elemento temporal, la dimensión tiempo, de autores y de investigaciones. Para saber, ¿no es cierto?, en 1975, cómo se trabajó el tema, en 1980, en el 90, en el 95, en el 2010, ¿qué se sabe en 2019? La línea del tiempo. Y a eso se le llama la tendencia en mi tema. Si yo tengo que conocer más que nadie sobre mi tema, tengo que haber conocido la tendencia. Es decir, antes era así, en un periodo de esta manera, actualmente se está trabajando de esta, y la tendencia a futuro es que haya tal cosa en las tecnologías de información.
Decíamos de la educación a distancia, por ejemplo, cómo en un periodo anterior se consideraba la educación a distancia realmente como la solución para todos. Los profesores necesitábamos jubilarnos, ya no era necesario un profesor. Pero ahora hemos regresado a otro periodo en que no había sido tan interesante la plataforma, que la plataforma a veces es un cementerio de tareas y que reclamamos la llegada del profesor, la videoconferencia, queremos que nos explique. Pero si ya no lo necesitábamos al profesor. Hemos llegado a otro periodo histórico en el cual además ahora los chicos aprenden más cosas de la vida en la internet y las pocas cosas que enseñan en la escuela muchas veces no las aprenden. Entonces, ahí por ejemplo vemos una problemática interesante y la tendencia que nos está mostrando. En todos los campos la misma problemática. En el campo de la salud, por ejemplo, el dengue. De pronto más tarde teníamos la chikungunya, ahora el Zika, pero ahora vamos a tener nuevas mutaciones del virus. Desde luego, si seguimos estudiando los artículos, vamos a conocer qué es lo que está sucediendo, hacia dónde puede mutar. Campo del delito, cómo se trabajaba antes, las reformas que han habido en el Código Penal, etcétera, hasta 2019, ¿cuál es la tendencia en mi tema en concreto? Siguiente. Recopilando esa información, leyendo, lo que tenemos que hacer después es elaborar un texto de lo que hemos leído. El estado del arte tiene que acabar concentrándose en una revisión que exprese lo que expresaba Gadamer, el sentido de lo que está ocurriendo con mi tema. Decíamos que por otra parte queremos saber esa tendencia, pero además queremos saber desde qué enfoques. Alguien nos decía, voy a trabajar mi investigación desde el enfoque hermenéutico. ¿Y esos autores desde qué enfoque habrán tomado? De repente desde el pensamiento complejo. ¿Y qué dirá el pensamiento complejo? ¿Me convence? ¿No me convence esa teoría? ¿Qué métodos han utilizado? Yo voy a usar ese. ¿Qué instrumentos han utilizado? Ah, qué interesante esta encuesta. O qué bueno estos grupos focales con los cuales habían trabajado. O han hecho un análisis, por ejemplo, comparado. Yo voy a tomar algo así. Aporte información atinente al fenómeno que estamos queriendo estudiar y no adivinar. Otro refrán bonito. Investigación es eso. Interpretación, pero no es adivinación. No puedo adivinar yo para formular mi problema, mi objetivo, plantear mi metodología. Tengo que estudiar qué pasos se han dado antes. Entonces, el objetivo es que yo haya identificado, acopiado, analizado fuentes de información, que en este caso a través de, lo haga de una indagación exhaustiva, sistemática, no es el domingo por la noche para presentar el lunes, rigurosa de la documentación, que esté relacionado, a veces este es muy parecido a mi tema. Este se parece, pero está relacionado con el contexto o los métodos, pero está más enfocado a la infancia. Y mi tema es, por ejemplo, con adultos. Aporta a la información atinente al fenómeno que estudiamos o que pretendemos estudiar, ya sea de una manera, decíamos, directa o indirecta. No siempre tenemos la suerte de encontrar artículos muy parecidos o directamente relacionados con los que hemos hecho, pero ya nos sirven de antecedentes. ¿Qué componentes tiene? Miren, tiene un componente bien interesante que presenta un resumen sucinto y claro todo artículo, toda tesis. Y desde ahí ya podemos identificar los relieves más importantes. A veces el título es atractivo, el resumen es atractivo. Ya vamos a empezar a leer el artículo y decimos, no había sido como el que yo me estaba imaginando. Entonces, este no me sirve. Por ello es importante empezar siempre por el resumen, la lectura del resumen, las palabras claves son fundamentales al leer un artículo o una tesis. Segunda fase, el estado de debate. Decíamos, yo no puedo colar, esto dijo Flores en el año 2012, esto dijo Pérez en el 2014, esto dijo Vargas en 2015 y esto dice finalmente Zabaleta en 2018. ¿No? Yo tengo que destacar aquellos elementos donde yo contraponga, es decir, manifieste las contradicciones o las aproximaciones que hay entre dos o más autores. Por otra parte, tengo que además insertarme en el tema de investigación, por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo que conectarme con las propuestas de investigación relacionadas que estén trabajando ese autor. Muchos de estos autores que vamos a revisar hacen citación a otros estudios.
Entonces yo los tengo que perseguir. Y muchas veces esos están más relacionados que mi tema, que el artículo primero con el que me puse a leer. Entonces es importante de ahí que se establezca un debate, que además me ayude a justificar el proyecto y vincular y conectar mi investigación con las propuestas de investigaciones relacionadas. Así como Vargas 2018 propuso tal cuestión, en esta investigación, basados en ese autor, estamos planteando dos elementos importantes que este autor destaca, tal aspecto y tal aspecto. Frente a esta situación se establece la discusión de tal elemento porque parece ser importante para este contexto, o sea, tengo que explotar esa información. Vamos haciendo énfasis en algunos aspectos, por ejemplo, en este. ¿Qué es el estado del arte? Es una investigación documental. ¿Cuál es su objetivo? Recuperar y trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio y verlo de manera global, ¿no? Cuando he revisado más de 10 artículos. ¿Qué me permite? Alcanzar un conocimiento crítico sobre la comprensión que hay de un fenómeno. ¿Para qué voy a generar esa comprensión? Para generar nuevas comprensiones e interpretaciones y orientar a investigaciones, en este caso mía, actuales y futuras. ¿Qué me permite además? Incluye marco teórico, porque hago ya una revisión de literatura. Ya esos autores están definiendo ciertos conceptos que son importantes para mí y me aportan en eso. ¿Qué me permiten? Desarrollar sobre todo una mirada que en este caso me permita, ¿no es cierto?, adoptar una perspectiva teórica. Es decir, que yo asuma una corriente de autores. Hace rato poníamos un ejemplo, tomaban la psicología integrativa, la psicología educativa, la psicología no sé qué. ¿Usted desde qué psicología va a trabajar? ¿Usted desde qué teoría educativa? Alguien me ha hablado de Freire en el campo de la educación. Otra persona me ha hablado en el campo del derecho penal, de autores que están trabajando actualmente sobre modelos más sociales del delito. Entonces, ¿sobre qué autor usted va a adoptar su posición y sobre qué va a edificar su tesis? Me permite además saber los antecedentes de mi tema porque voy recogiendo las conclusiones de trabajos previos. ¿Cómo se hace el estado del arte? Por fases. Hay que iniciar hoy, curioseando algún artículo. Luego hay que empezar la búsqueda ya más exhaustiva. Hay que preparar esa información, acopiar los artículos, 10 como mínimo. Hay que describir qué dicen los resúmenes, los resultados. Luego viene la parte hermenéutica, la interpretación por núcleo temático. A veces del artículo me interesa una parte, más no todo. Luego de eso hay que empezar a ver cuáles son esas construcciones teóricas que han ido a hacer los autores a lo que conocíamos como la cuestión de dar sentido, como la cuestión de la interpretación para poder clarificar la idea. Y finalmente viene la socialización y la publicación, que es la parte ya de la publicación del artículo o de la misma tesis. Miren, un aspecto importante acá, que esa indagación documental tiene que recuperar y trascender el conocimiento acumulado, porque no es ese simple listado, sino que trasciende. Ahora ya sabemos más. Antes conocíamos los 10 artículos por separado. Ahora tenemos las conclusiones de los 10 artículos y hemos logrado trascender. Nuestra posición ahí siempre debe ser crítica. No podemos ser solamente descriptivos. Hay 3 artículos, los 3 autores hablan de esto y yo no digo nada. Yo tengo que tomar posición, tengo que interponer mi motivación, mis prejuicios. Tengo que generar nuevos conocimientos y nuevas comprensiones. Es decir, el estado del arte me muestra esa tendencia, por lo tanto yo puedo hacer estudios que me permiten avisorar, anticipar el curso histórico que va a seguir ese objeto porque lo estoy estudiando en el tiempo. Y me permite desarrollar una perspectiva teórica, hacer ciertas afirmaciones, hacer ciertos planteamientos, demostraciones de hipótesis, a partir de esa revisión, interpretación de sus documentos existentes. Desde distintos autores estamos viendo qué es el estado del arte
Y lo que no es, también vamos a aclarar, no es vaciar las fichas de las lecturas o los resúmenes, no es abordar temas que no estén relacionados con mi trabajo, no es discutir con gran detalle las posiciones porque no estoy haciendo un ensayo sobre el artículo de Flores, sino que estoy queriendo redactar mi propio artículo, hacer mi propio perfil o mi propia tesis. Por lo tanto, no necesito hacer un ensayo sobre la ceguera, como en el caso de Saramago, ¿no? Lo que yo necesito es hacer una lectura interpretativa de esos autores para que yo pueda tener una visión global y pueda arribar a una tendencia de cómo se está comportando mi tema de estudio en el tiempo. Miren, ¿qué cosas podemos hacer con el estado del arte? Podemos verificar si nuestro tema ha sido abordado o no. En general, casi todos los temas se han tocado desde alguna perspectiva. Me gusta este texto de Quintanilla, cuando Ruth Quintanilla dice en este material que es la tarea imprescindible de todo trabajo de investigación y que es una indagación documental de carácter hermenéutico que no se reduce a un listado bibliográfico, sino que implica que el investigador despliegue una lectura crítica, interpretativa, que permita identificar contradicciones, que permita ver vacíos que hay, cosas que no han estudiado los autores, a través de un estudio sistemático o significativo del tema que se estudia. ¿Para qué más? ¿Cuál es el objetivo también de un estado del arte? Conocer en qué términos y situación está mi tema, por ahí ya se ha resuelto. Por eso se llama balance del estado de la cuestión o balance del estado del arte. ¿Por qué? Porque me muestra en qué situación se encuentra, qué perspectivas y aproximaciones han habido y qué discusiones teórico-metodológicas. Hay autores que, por ejemplo, están siendo ya superados y que hay nuevas corrientes para interpretar el fenómeno educativo, el fenómeno social, el fenómeno penal, el fenómeno de salud. Y de pronto la investigación permite eso justamente, ver nuevas posiciones teóricas que ayuden a comprender mejor el tema. Posiciones metodológicas, desde luego. Los métodos tradicionales que han sido utilizados por las diferentes ciencias también están siendo repensados y ahora tenemos nuevas formas de ver cómo hacer investigación, cómo recabar los datos, cómo entrevistar, cómo aplicar grupos focales, conversatorios informales, registros, poder hacer reportes, diarios de campo, expedientes, calificaciones, observaciones, sociodramas y una serie de recursos que tiene ahora la metodología de la investigación, porque ya no es observar y encuestar. Eso ya va siendo poco a poco superado. El lenguaje, por ejemplo, tan interesante, las entrevistas en profundidad, la investigación cualitativa tiene mucho que aportar en esa parte. Miren, esta parrilla de la que hacía mención, la tengo publicada en un material de consulta bibliográfica que hago alusión siempre porque tengo mucho éxito con noveles y con gente muy altamente formada y creo que realmente ayuda didácticamente a hacer lo que queremos. A la izquierda tienen una columna de número de artículos, dependiendo si es un programa de maestría, por ejemplo, necesitamos para la tesis por lo menos tener 30 referencias por allá, ¿no? Pero como hacemos ya el perfil, podemos utilizar 10, para un artículo de investigación podemos usar entre 10 a 15. ¿Cuándo sabemos que es suficiente? Cuando los autores que estamos revisando se han saturado, todos dicen lo mismo y no hay diferencias o grandes diferencias entre sus criterios. Entonces quiere decir que el tema ya ha sido saturado, es suficiente la búsqueda porque no hay novedades y las huellas que nos van marcando los antecedentes son casi las mismas. Colocamos en la segunda columna el título del trabajo, el objetivo del estudio, la metodología con que han trabajado ese artículo, a qué resultados han llegado, qué discute el autor y qué conclusiones saca. Es importante que en las referencias bibliográficas para el campo de las ciencias sociales se utilice la norma APA, salvo criterio de subprograma. Miren, esta es la parrilla, una parrilla vacía, con la cual se puede trabajar ahí vaciando todos los artículos, principalmente del resumen. Acá tengo un ejemplo de que lo que más o menos debe contener una parrilla. Básicamente es un acopio donde nosotros vamos haciendo una interpretación. Por ejemplo, la efectividad de una determinada terapia.
El objetivo es, dice, una revisión sistemática. La metodología se realizó una búsqueda exhaustiva en todos los buscadores de artículos, Scopus y otros que cita, ¿no? Además, se han evaluado a un grupo de pacientes. ¿A qué resultados se ha llegado? 90 artículos que ha podido revisar este autor, imagínense. Conclusiones, hablan de la evidencia y finalmente las referencias bibliográficas. En cada uno de nuestros temas, los artículos que vamos a revisar tienen todos estos acápites. Un buen artículo tiene todos estos acápites. Algunas veces discusiones importantes no hay. Sin embargo, tenemos generalmente siempre resultados sin conclusiones. Hay que hacer una síntesis de aquello.